Bienvenido a Mathmecum. El ejercicio que aparece planteado en la pantalla me pide determinar si la serie en cuestión es una serie convergente o divergente, expresando su suma parcial enésima como una suma telescópica. Sin embargo, en este video yo te voy a enseñar cómo usar un diagrama de flujo que te guía a lo largo de todos los criterios de convergencia o divergencia disponibles hasta encontrar el criterio que se ajusta a la serie que estás analizando. El diagrama completo lo puedes encontrar en un video en mi canal, en la sección correspondiente a convergencia de series. Incluye todos los criterios disponibles. Quédate en el video para que veas los detalles del procedimiento. Empezamos entonces entendiendo cuáles son los términos que conforman esta serie. La sucesión está definida por 1 sobre n al cubo menos n, que toma los siguientes valores cuando empezamos a darle valores a n. Observen que el índice n inicia en 2. Esto es para evitar la indeterminación en el denominador. Cuando n es 1, obtendría 1 sobre 0. Por eso iniciamos sumando desde 2. Si n es 2 y reemplazo en la fórmula, obtendría 2 al cubo, que es 8, menos 2, que es 6. Para el siguiente valor de n, que sería 3, o que es 3, obtengo 3 al cubo menos 3, 27 menos 4, menos 3, 24. Para n igual a 4, tendría 4 al cubo menos 4, que es 64, menos 4, que es 60. Y así sucesivamente con n igual 5 para obtener 120. Bueno, y en general seguimos trabajando dándole valores a n. La serie entonces que tengo que estudiar consiste en sumar todos estos valores. 1/6 más 1 sobre 24, más 1 sobre 60, más 1 sobre 120, etc. Así sucesivamente para n desde 2 a infinito. Como no sé de antemano cuál criterio quiero usar o debo usar, empezamos con el diagrama de flujo y me dejo guiar por el diagrama. El diagrama inicia en la parte superior izquierda y me dice que lo primero que tengo que hacer en esta estación es determinar si la sucesión converge o no. Dependiendo de si la respuesta es afirmativa o no, el diagrama me guía a la siguiente estación o a los siguientes criterios. Miremos entonces cuál es la respuesta a esta pregunta. La sucesión 1 sobre n al cubo menos n la voy a reescribir como 1 sobre n por n al cuadrado menos 1. Es decir, estoy factorizando un valor de n aquí abajo en el denominador. Cuando n tiende a infinito, observen lo que obtengo. 1 sobre infinito por infinito cuadrado menos 1, que sigue siendo infinito. Esto me da 1 sobre infinito al cubo, que es 0. Tengo que proceder de esta forma porque si reemplazo directamente en la expresión inicial, obtendría infinito al cubo menos infinito, que no está definido. Pero aquí yo observo que efectivamente esta sucesión converge a 0. O, como vimos inicialmente, el numerador siempre es 1 y el denominador se hace cada vez más grande. Converge a 0. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? Afirmativa. La sucesión converge. Efectivamente, el límite me está dando 0. El diagrama me lleva a la siguiente estación. Como la respuesta es afirmativa, ahora pregunto, ¿el límite existe? ¿Es 0? Y continúo según las indicaciones del diagrama. El límite es 0, por lo tanto, el criterio de divergencia no decide. Tenemos que intentar un criterio diferente para determinar si la serie es convergente o no. En el diagrama que he diseñado para este fin, he puesto como segunda estación el caso de series geométricas. Vamos a seguir entonces el lineamiento del diagrama para determinar si esta serie es geométrica o no. Aquí estamos entonces en el caso para series geométricas. La serie, como ya mencioné antes, está formada por la suma de estos términos. Para determinar si la serie es geométrica, tendremos que determinar si se da esta igualdad. Si la serie es de la forma a por a más r más ar al cubo más al cuadrado más ar al cubo y así sucesivamente. Es decir,
tiene la estructura de la serie geométrica. Recordemos que la serie geométrica está caracterizada porque la razón entre dos términos consecutivos siempre es constante. Observen que si yo divido dos términos consecutivos, por ejemplo, AR entre A, en la proporción me da R. AR al cubo entre AR, la proporción me da R. Eso es lo que caracteriza una serie geométrica, que la proporción para todo n entre estos dos términos consecutivos siempre es constante. Y eso es lo que tengo que chequear para determinar si una serie es constante o no. Vamos a hacerlo entonces. ¿Cuánto es AN más 1? AN más 1 se obtiene, si arrancamos con los dos primeros términos iniciales, tendría que hacer la proporción entre A3 y A2. Recuerden que estamos iniciando en 2, es decir, los dos primeros términos consecutivos son A2 y A3, que es lo que está aquí. Pero A3 sobre A2 sería A3, que es 1 sobre 24, sobre A2, que es un sexto. Es decir, tendría un cociente de dos fracciones. Entonces aquí tendría 1 sobre 24 sobre el recíproco de un sexto. Eso me da 6 sobre 24, que es un cuarto. Continuamos entonces con el siguiente. Ahora tendría que hacer la proporción entre A4 y A3, que es esta que está aquí. ¿Sí? Entre A4 y A3, la proporción entre estas dos cantidades. Si hacemos el cálculo, entonces me va a dar 1 sobre 60 sobre 1 sobre 24. Eso me produce 24 sobre 60, que es 2/5. Y así sucesivamente. El siguiente sería A5 sobre A4. Siempre dos consecutivos. Eso me produce entonces 1 sobre 120 sobre 1 sobre 60. 60 sobre 120, que es un medio. Como pueden ver, esta sucesión, la sucesión formada por la razón o la proporción entre dos términos consecutivos, no es constante. Aquí vemos que se genera una sucesión que está formada por los términos un cuarto, 2/5, un medio y así sucesivamente. Como esta sucesión no es constante, entonces podemos afirmar que la serie no es una serie geométrica. La respuesta es no, no es una serie geométrica. Por lo tanto, en el diagrama la respuesta es no, que es la flecha amarilla que está aquí. Tenemos que usar otro criterio. En este caso, en mi diagrama, el criterio que sigue es el criterio para las p-series. Nos preguntamos si la serie es una p-serie. Una serie es una p-serie si tiene esta forma. Si el término enésimo es de la forma 1 sobre n a la p para algún valor de p. Y como podemos ver, a sub n no es de la forma 1 sobre n a la p para algún valor de p. Este menos n aquí me daña la estructura para series, para p-series. Por lo tanto, aquí la respuesta es no. El diagrama entonces me guía por la flecha del no, porque la respuesta es negativa. Entonces, observen cómo el diagrama me ha ido llevando de criterio en criterio. Primero vamos a las geométricas, ahora intentamos las p-series, ahora seguimos con más criterios para series donde los términos son no negativos. Entonces, nos preguntamos si los términos de la sucesión son no negativas. Efectivamente, ya vimos que no hay valores negativos en la serie. Por eso continuamos usando criterios para series donde los términos son no negativos. Es decir, a sub n es mayor o igual que 0. Si fuera una serie alternada, el diagrama me guiaría por este lado del no. Pero bueno, continuamos con los criterios para series positivas. Confirmamos, ya lo vimos numéricamente, pero aquí lo puedo confirmar. Recuerden que puedo escribir 1 sobre n por n cuadrado menos 1, y aquí en esta diferencia de cuadrados puedo reescribir como n menos 1 por n más 1. Efectivamente, para n a partir de 2, esto siempre es positivo. ¿Por qué? Porque n más 1 siempre es positivo, n es positivo, y como n es mayor o igual que 2, aquí voy a obtener siempre un número. Esta resta siempre va a ser positiva.
Cuando n es 2 me da 1, cuando n es 3 me da 2 y así sucesivamente. Efectivamente, entonces estamos en el caso de una serie con términos no negativos, estrictamente positivos en este caso. Si hubiera alguno cero, pues no contribuye a la suma y no habría ningún problema. Entonces continuamos con los criterios para este tipo de series. El criterio en la siguiente estación que he diseñado aquí es el criterio de la integral. Nos preguntamos si puedo usar el criterio de la integral y si puedo reemplazar la función que me genera la sucesión por una función en la variable x y puedo calcular esta integral a partir de algún valor de n. No necesariamente a partir del primer valor de n, puede ser cualquier n. Por eso aquí yo he escrito n mayúscula. Si eso es así, entonces nos preguntamos si la integral impropia converge. Si converge, nosotros sabemos que la serie va a ser convergente y si diverge, la serie va a ser divergente. Pero entonces sigo las instrucciones del diagrama de flujo. Reemplazamos, construimos la función f de x. Entonces observen, an está generado por una función definida en los naturales que es 1 sobre n por n menos 1 por n más 1 porque ya hicimos esta factorización. Reemplazamos la n por x para obtener mi función ahora extendida a los números reales. Obtengo 1 sobre x por x menos 1 por x más 1. Y procedo a calcular la integral impropia. De 2 a infinito de esta integral. Ya nosotros sabemos cómo determinar este tipo de integrales, aunque podríamos usar un programa de cálculo simbólico, como Wolfram o MATLAB, alguno de estos programas, o TAFE o Maple, para calcular la integral. Yo aquí voy a explicar cómo calcularíamos esta integral usando el método de fracciones parciales simples. El método de fracciones parciales simples me dice que debo descomponer esta expresión en estas tres cantidades. Una fracción para la potencia x, una fracción para la potencia x menos 1 y una fracción para la potencia x más 1. Los coeficientes son constantes, a, b y c. Determinamos los valores de a, b y c igualando las dos expresiones. Entonces, al igualar los integrandos de estas dos integrales, obtengo que 1, que es el numerador de esta expresión, debe ser igual a este polinomio que esté aquí a la derecha. Resolvemos este polinomio para encontrar el coeficiente que acompaña a x cuadrado, a x y al término independiente. Observen que el polinomio es de grado 2, la máxima potencia que aparece es 2. Ahora, ¿dónde aparece x cuadrado? Miren, aquí aparece x por x cuadrado, por eso hay una factorizando. b por x también produce un x cuadrado, por eso aquí aparece en el factor. Y c por x también tiene un x cuadrado, por eso aquí aparece como factor común de x cuadrado. Ahora, las cantidades que solo contienen x, ¿cuáles son? Tendríamos, con solamente x tendría b, x por 1, por eso aquí aparece un b. Y cx por menos 1, por eso aquí aparece menos c. Aquí en este término, este polinomio es de grado 2 y no hay término en x, por este menos 1 y este más 1. La suma da 0, por eso no aparece término en x. Ahora, en términos independientes que no contienen x, ¿cuáles son? Sería, aquí hay 1, menos 1 por 1, menos 1 por a, menos a. Aquí no hay término independiente porque me da bx por 1. Y aquí tampoco porque me da cx por menos 1. Es decir, el único término independiente es menos a. Esta igualdad se tiene que dar para todo x por lo menos mayor o igual que 2. Es decir, comparando el polinomio constante 1 con este polinomio cuadrático, es decir, haciendo esta comparación, vemos que la única forma de que este polinomio constante sea 1 para cualquier valor de x mayor o igual que 2 es que el coeficiente que acompaña a x cuadrado sea 0, el coeficiente que acompaña a x debe ser también 0 y menos a debe coincidir con 1. Mingo. Entonces yo ya sé que a es menos 1, comparando el lado izquierdo rojo con el lado derecho rojo. A es menos 1,
Yo sé que b menos c es 0, o sea, b debe ser igual a 0, como está aquí. Y además, a más b más c debe ser 0. De ahí obtenemos que b y c debe ser un medio para que esto me dé 0, porque a es menos 1. B y C son iguales, deben ser un medio más 1, 1 menos A que es menos 1, perdón, más A que es menos 1, da 0. Efectivamente, entonces, A es menos 1, B es un medio y C es un medio. Obtuvimos ya los coeficientes en esta representación de fracciones parciales simples. Ahí los he reemplazado como menos 1, un medio y un medio. Entonces procedemos a la integración. Son 3, las antiderivadas son 3 funciones logaritmo. Sería menos logaritmo de x, un medio logaritmo de x menos 1, porque la derivada interna es 1. Y aquí también la derivada interna es 1. La integral es un medio del logaritmo de x más 1. Pero como es una integral impropia, tengo que evaluarla entre 2 e infinito. En infinito obtendría logaritmo de infinito, logaritmo de infinito y logaritmo de infinito, pero aquí hay un menos infinito. Tengo que proceder con cuidado, porque aquí hay una indeterminación. Entonces lo que hago es reescribir esta expresión, estos 3 logaritmos, usando las propiedades del logaritmo. Entonces observen, aquí factorizo un medio y obtengo logaritmo de un cociente. O sea, el logaritmo de x menos 1, de un producto, porque aquí es una suma. Sería el logaritmo de x menos 1 por x más 1, que es el que ustedes ven acá. Como hay un medio como factor común, ese sube al logaritmo, ¿sí? Ese sube al logaritmo y me queda entonces raíz cuadrada. Y esta resta que está aquí, me produce el x en el denominador. Ahora, sí puedo reemplazar por infinito y me da que la respuesta es menos logaritmo de raíz cúbico de 2, porque esta cantidad sí va a ser finita. Observen que, voy a explicar aquí por qué este límite es finito. Observen que el logaritmo de raíz cuadrada de esta cantidad sobre x, haciendo un análisis asintótico, es comparable para x muy grande con raíz cuadrada de x cuadrado. Es decir, ignoro la contribución del 1 y el menos 1 acá. ¿Sí? Aunque el menos 1 estaría quitando, pero comparado con infinito lo puedo despreciar. O sea que este logaritmo es el logaritmo realmente de raíz cuadrada de x cuadrado sobre x, que simplificado para x muy grande, pero finito, mucho cuidado que no estoy reemplazando x por infinito, por un x muy grande pero finito, me daría entonces raíz cuadrada de x cuadrado, como x es positivo, me daría x sobre x, que es 1. Logaritmo de 1 es 0, que es 0. Es decir, al reemplazar esta cantidad o evaluarla cuando x tiende a infinito, eso da 0. Quiere decir que la respuesta es menos la evaluación de este logaritmo en 2. Y al evaluar en 2, pues queda 2 en el denominador, que es el 2 que ustedes ven acá. Y acá entonces sería 2 menos 1, 1, y 2 más 1, 3. Raíz cuadrada de 3 medios. Efectivamente es menos logaritmo de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, aquí he omitido como los detalles para reescribir el logaritmo, pero ustedes pueden consultar las propiedades de logaritmo para llegar acá. Lo importante aquí es entonces que la integral es una integral que converge. La respuesta a esta pregunta, si la integral impropia converge, es sí. Por lo tanto, la serie también converge. Entonces, como pueden ver, siguiendo los lineamientos del diagrama de flujo, las flechas, contestando las preguntas y siguiendo las indicaciones de las flechas, hemos encontrado el criterio que me permite decidir que la serie es convergente. Entonces ya tenemos que la serie converge. Ahora vamos a calcular su suma usando la expresión para la suma parcial. Para eso entonces vamos a apoyarnos en la descomposición que hicimos de fracciones parciales simples de la serie.
Bueno, entonces vemos que la suma se puede ver como menos, recuerden que las fracciones parciales son estas, ¿no? Menos 1 sobre x, 1/2 sobre x menos 1 y 1/2 sobre x más 1. Entonces la serie la puedo escribir como la suma de estas tres series. Menos 1 sobre n, 1/2 1 sobre n menos 1 y 1/2 factor de 1 más n, 1 sobre n más 1. Observen que si yo trato de analizar la convergencia de esta serie estudiando la convergencia de cada uno de estos términos en la suma, no puedo concluir que converge, porque estas son series comparables con la serie armónica, que son divergentes. Esta es divergente, aquí me daría infinito más infinito, pero aquí tengo un menos infinito. Entonces yo puedo usar las propiedades de series cuando cada uno de los términos de la serie son series convergentes. Procedo entonces según la indicación del ejercicio. Vamos a calcular la suma, la enésima suma parcial. Aquí, como quiero sumar los primeros n términos, tengo que ser cuidadoso de cuál es el primer término y cuál es el último. Recuerden que el primer término de esta serie inicia con 2, es decir, el primero es a sub 2. El segundo es a sub 3, es decir, hay un corrimiento, una traslación en el conteo y en el índice. El primer término es a sub 2, el segundo es a sub 3, a sub 4. Si yo quiero calcular los primeros n, tengo que sumar hasta a n más 1. Y aquí hay n términos. Si quieren podemos contar de derecha a izquierda. Miren, cuenten este 1 como el primer término. Este es el primero. Este es el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el n. Aquí hay n términos. Y entonces construyo esta sucesión a ver qué obtengo. Entonces vamos a construirla. Para n igual 1 sería sumar, hacer la suma solo con un término. El primero es a sub 2. A sub 2. A sub 2 lo calculo entonces con la expresión para las sumas, para las fracciones parciales. Cuando n es 2 obtengo en la primera serie menos 1/2. En la segunda 1/2 por n menos 1. Que es 1 porque n es 2. Y aquí obtengo n más 1 que es 3 porque n es 2. Es decir, el resultado sería menos 1/2 más 1/2 más 1/6. Eso es 1/2, 1/3, porque es 1/6 que lo expreso de esta forma para ver si hay una ley de formación. Porque este menos 1/2 cancela con el 1/2 de acá. Quiere decir que sumar el primer término me produce 1/6. Ahora, sumar los dos primeros sería sumar desde A2 hasta A3. Sumo entonces el 1/2 tercios que ya tenía más el siguiente término, el A sub 3, que es usar esta fórmula, pero ahora con n igual a 3. Si reemplazo, entonces aquí obtengo 3, aquí obtengo 2 y aquí obtengo 4. Menos 1/3, 1/2 sobre 2 y 1/2 sobre 4. Continuamos entonces. Ahora podemos hacer una simplificación aquí. Observen que 1/2 y 1/3 los voy a intercambiar. Los voy a intercambiar para asociar todos los términos que tienen 1/2 como factor común. Es decir, este 1/2 tercios lo voy a agrupar con los otros 1/2 de 2 y 1/2 de 4 cuartos que tengo aquí. Es decir, voy a intercambiar de posición estos dos solamente para ir visualizando la ley de formación que me genera las sumas parciales. Me voy a regresar para que lo vean. El 1/2 sobre 3 lo agrupo con los otros y el menos 1/3 lo saco de esta asociación. Y entonces tenemos aquí que sumar los dos primeros me produce esto. No efectúo la suma, porque entonces si efectúo la suma no voy a poder encontrar una fórmula para S sub n. Seguimos entonces y observamos que aquí hay un término que tiene como factor común, ahí falta una t en el factor común, 1/2. Ahora, sumamos los tres primeros, calculamos S3. Es decir, a lo que ya tengo calculado, aquí lo pueden ver, que es esta cantidad que calculé anteriormente,
le voy a sumar a sub 4. ¿Qué se obtiene reemplazando aquí n por 4? Obtengo entonces menos un cuarto, aquí obtendría 3 y aquí obtendría 5. Hago lo mismo que en el caso anterior. Voy a agrupar los términos que tienen factor común un medio. Entonces, estos los voy a agrupar y observen que un medio de 3, un medio sobre 3 y un medio sobre 3 me producen un tercio. Aquí hay una simplificación. Esto es un tercio positivo y este es un tercio negativo. Se cancelan esos términos y me queda solamente el menos un cuarto que está aquí y el un medio sobre 5 por fuera, pero lo asocio con los otros que tienen factor común un medio. Y aquí lo pueden ver, aquí aparece asociado un medio sobre 5. Ahora calculamos los 4 primeros con la misma estrategia. El nuevo término a sub 5 ahora se obtiene aquí con n igual 5, aquí uno menos que es 4, que es este, y aquí uno más que es 6, que es este. ¿Ok? Simplificando todo otra vez, vemos que un medio y un cuarto, y un medio y un cuarto, un medio sobre 4, perdón, me producen un cuarto. Menos un cuarto, nuevamente se cancelan, y me va a quedar solamente este medio que está aquí sobre 6. Lo pongo con los otros y obtengo un medio sobre 2, un medio sobre 5, un medio sobre 6. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay una ley de formación aquí. Fíjense que en la suma parcial, cuando es 2, aquí aparece menos un tercio. Cuando es 3, aquí aparece menos un cuarto. Y cuando es 4, aparece menos un quinto. Es decir, menos un tercio, menos un cuarto, menos un quinto. Seguiría menos un sexto. Y además aparece un término común que es un medio sobre 2, un medio sobre 2, un medio sobre 2 en todas las sumas parciales. Y los otros dos términos se están formando de la siguiente manera. Para 2 tenemos 3 y 4. Para 3 aquí tenemos 4 y 5. Y para 4 tenemos 5 y 6. Es decir, seguiría, tengo 3, 4, 4, 5, 5, 6, seguiría 6, 7 en el denominador acá. Es decir, hay una ley de formación que tendrá que justificar, aquí no lo voy a hacer, pero yo postulo la siguiente fórmula para Sn. Es decir, fíjense que si yo tengo en lugar de 2, 3 y 4, S1, S3, S4, si tengo Sn, el término que va a aparecer es menos 1 sobre el que sigue, o sea, n más 1. Porque aquí cuando tengo 2, en el denominador tengo 3. O sea que para n tendría el denominador n más 1. Ahora, agregamos el término común que vimos acá, que es este, a la asociación, que es esta que está aquí, un medio sobre 2. Ese aparece como término permanente en toda la suma. Y ahora agregamos los otros, que serían, cuando aquí tengo 2, aquí tengo los que siguen, 3 y 4. Cuando aquí tengo 3, los que siguen, 4 y 5. Como aquí tengo n, entonces tendría el que sigue, que es n más 1, y el que le sigue a n más 1, que es n más 2. Listo, maravilloso. Esta es la fórmula para Sn cuando n vale 2, 3, a partir de 2. No me interesa si la fórmula no es válida para n igual 1, porque lo que me interesa es el proceso límite. Lo que me interesa es saber qué pasa cuando n tiende a infinito para saber qué pasa con esta suma. ¿Ok? Calculamos entonces el límite de esta suma. Entonces, claramente cuando n tiende a infinito, aquí tengo menos 1 sobre infinito. ¿Sí? Menos 1 sobre infinito. Un medio sobre 2 es constante, no depende de n, ese queda constante. Y estos otros dos términos también tienden a infinito en el denominador. Claramente, entonces, esto converge a 0, este converge a 0, este converge a 0. La respuesta es un cuarto. Es decir, la suma parcial converge a un cuarto. Es decir, todas estas sumas, si sigo agregando términos de la serie, el límite va a converger a un cuarto. Es decir,
esta serie es convergente y su límite es 1/4. Bueno, con eso hemos terminado el video de hoy. Si les gustó el video, recuerden apoyarme con un like y bueno, si quieren recibir notificaciones, por favor apoya al canal y te suscribes. Hasta un próximo video. Consulten el diagrama de flujo en el video correspondiente a la parte de convergencia de series. Chao.